Los antillanos fueron el mayor grupo humano que llegó a Panamá para la construcción del canal. Más de 31.000 de ellos, 19.000 procedentes de Barbados y de muchas otras áreas. Esta mañana, el Canal de Panamá, a través de la Oficina de Comunicación e Imagen Corporativa, ha querido rendir tributo, un poco de honor a esa descendencia. Y es por eso que tenemos un panel de lujo. Permítame compartir con ustedes quienes me acompañarán durante este espacio en donde hablaremos de etnia, historia y legado de los grupos afrodescendientes. En primera instancia, muy buenos días al señor Samuel Samuels, director de las etnias del municipio de Panamá, quien compartirá con nosotros cada una de esas actividades que se han estado realizando para resaltar el legado de estos grupos. También nos acompaña por parte de la casa Tónica Beard. Qué gusto tenerla acá, Tónica. Tónica es una de nuestras capataces. Definitivamente Colón está de fiesta en la mañana de hoy con esta digna representante, quien nos hablará no únicamente de su experiencia en el canal, sino de ese legado histórico que la acompaña, siendo ella afrodescendiente. También tenemos a una tercera invitada, que es la señora Urena Bess. Urena, que trabaja en el Grupo Protocolar de San Salvador para la OEA y está en camino, porque este mes de mayo ha tenido muchísimas actividades, al igual que el señor Samuels. Así que Urena se nos va a estar uniendo al panel dentro de unos minutos. Iniciemos con un poco de historia. Definitivamente, Tónica, como dije al inicio, 19.000 procedentes de Barbados. Y dentro de toda esta historia sabemos que en 1850 un gran número de inmigrantes llegó también para la construcción del ferrocarril. En ese momento se fundó Aspinwall, que para quienes no lo saben es lo que hoy en día conocemos como Colón. Me gustaría entonces, Tónica, que nos cuentes esas historias de la abuelita, la tía, la mamá, que sabes que son parte de esa herencia cultural que hoy representas en el canal. Bienvenida. ¿Cómo no? Primeramente, buenos días, todavía estamos de día. Sí, mi bisabuelo vino de Barbados en los 1900. Su nombre era Robert Isaac Curtin. Él y su familia buscando pues mejores días para su familia, saliendo de la isla para laborar dentro del canal. De la misma manera, de parte materna vinieron también mis ancestros a trabajar en el canal. O sea, soy producto de la migración hacia Panamá. En esos días ellos vinieron ganando poco más de 10 centavos la hora, y para esos tiempos era mucho dinero, tenían familias numerosas y bueno, gracias a Dios sigo yo con ese legado de casi 4 generaciones de canaleros. Wow, la verdad que sí, y quiero agregar, ¿no? Creo que los datos curiosos aquí son importantes y no los podemos dejar a un lado. Ahora que mencionas esto de las familias numerosas, inclusive sabemos que estas familias de 8, 10 hijos, quienes venían acompañados de sus esposas e hijos, no tenían derecho a las casas de madera que se habían construido en ese momento para los trabajadores, así que por eso les toca a ellos fundar su propia provincia, su propia área, ¿verdad? Entonces estos 10 centavos que mencionas, Tónica, interesante. Yo quiero seguir ahí antes de irme con el señor Samuel, porque yo crecí también, obviamente, como afrodescendiente, escuchando a mi mamá, mis abuelos hablar del cuatí y que vinieron aquí por la plata, pero esos 10 centavos eran para los que trabajaban con pico y pala. Exacto. Para el aguatero solamente era entre 6 y 8 centavos y hoy nos parece a nosotros irrisorio, pero en ese momento era una cuantía muy enorme, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, al empezar a trabajar en el canal, que sabemos que con todas las transiciones que hemos vivido, ¿cuál era esa cultura tal vez, o esa presencia de antes, que tal vez se ha ido diluyendo, ¿no? Que tal vez tenemos que identificar el porqué y tratarlo de rescatar? ¿Cómo fue esa época cuando recién ingresaste acá? Bueno, cuando yo inicié en el 85 más o menos a trabajar como oficinista dentro del Canal de Panamá, en ese tiempo era muy requerido el saber hablar inglés y la mayoría de la gente de descendencia afroantillana hablaban el idioma o lo dominaban porque en casa eso era lo que se hablaba. Así que una vez graduada, pues aspiré a entrar al canal siguiendo los pasos de mi bisabuelo, abuelo, papá. Y gracias a Dios tuve esa oportunidad. Había que hacer los dichosos exámenes de clerk typist. Y bueno, entré por esa vía
Y como sabemos, dentro del canal hay muchas oportunidades y al pasar de los años, ya llevo que 37 años laborando en el canal, me jubilo el otro año, Dios primero, y ha habido mucha transformación, muchos afrodescendientes tuvimos la oportunidad de entrar al canal y de seguir ese legado pues de nuestros ancestros que vinieron precisamente con esa intención. Así es, y qué orgullo ser parte de esa historia y de ese Así legado. es. Bueno, señor Samuel, yo creo que ahora vamos a hablar un poquito sobre esa herencia cultural. Usted definitivamente como director de las etnias pudiese compartirnos cuáles son esos sitios, estos monumentos, estas actividades que hoy por hoy realizamos, no únicamente en el marco de la celebración del mes de la etnia negra, sino durante el año, porque definitivamente hay que recordar y mantener esta herencia permanentemente visible para que las nuevas generaciones conozcan esa historia. Gracias, buenos días a todos y un saludo a todos los telespectadores. Para nosotros es un honor regresar acá y compartir con usted un poquito la historia y más con el cargo que tenemos hoy como director de las etnias del municipio de Panamá. Nosotros desde que llegamos al municipio no existía la dirección de las etnias en la estructura orgánica del municipio de Panamá. Era una propuesta que crea y que presenta el señor alcalde José Luis Fábrega a los conciudadanos de incluir una oficina que trabaje grupos étnicos. Y cuando vimos el valor importante de incluir los grupos étnicos, era conocer cada uno de su idiosincrasia, quiénes son, dónde están y qué están haciendo. Nosotros al llegar, inmediatamente hicimos un recorrido en los 26 corregimientos para identificar en estos corregimientos este asentamiento cultural que tenemos nosotros. Y nos pudimos dar cuenta de que hay muchos corregimientos que hay asentamiento totalmente negro. El caso de Chilibre, el caso de Pacora, que tiene más de 500 años de corregimiento, y un corregimiento totalmente, muchos afrocoloniales vivieron ahí. Y seguimos viendo como Curundú, seguimos viendo como Chorrillo, Río Bajo, corregimientos donde hay mucho asentamiento afrodescendiente y también la mezcla de indígenas y mestizos y interioranos. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos que rescatar algo que estamos perdiendo, nuestra historia. ¿Y por qué digo estamos perdiendo? Si nosotros no incluimos en el pensum académico la historia real de todos estos afroantillanos, todos los descendientes, todas las personas esclavizadas que llegaron a Panamá para construir el canal y construir las Américas, no le damos a nuestros niños y niñas esta historia, nadie va a saber la verdad quiénes somos y dónde venimos. Entonces, ahí nosotros nos estamos apuntalando porque creemos que es importante tipificar. Muy bien tú has mencionado sobre los distintos puntos. Tenemos la vereda afroantillana en Río Bajo, que es un ícono. Es un ícono para todos los afropanameños en Río Bajo. Río Bajo era la cuna donde vivieron muchos afrodescendientes que emigraron de la zona del canal cuando quitaron el tratado Eisenhower, mudaron muchos hacia Río Bajo. Y es la cuna de la afrodescendencia, el corregimiento de Río Bajo. Pero ¿qué ha pasado? No está en nuestra historia. Hoy tenemos la vereda afroantillana. Y te puedo decir, una de nuestras tareas que estamos haciendo, y lo digo aquí pues en primicia, bueno, no primicia, porque ya los conciudadanos lo saben, nosotros vamos a reconstruir o vamos a revitalizar la vereda afroantillana. ¿Por qué? Porque hay que darle ese sitial histórico, hay que darle ese lugar para que la gente siga yendo, para que la gente siga participando y sigan teniendo ese orgullo de quiénes son y de dónde vinieron. Hablamos de la plaza de las etnias que existe aquí en Amador, una plaza que está un poco abandonada. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo ahí, en conjunto todos. Si seguimos mirando, tenemos SAMAP, que tenemos el Museo Afroantillano, que todavía existe. Creo que yo siempre digo que SAMAP tenemos que construirlo un poco más grande para que la gente pueda seguir conociendo más de la historia. Creo que es el único punto donde tiene prácticamente un legado de esa historia. Tenemos el Museo del Canal, que también tiene un poquito de nuestra historia, y el Museo Interamericano. Yo creo que nosotros tenemos que seguir buscando esa historia y realmente yo no puedo descansar en no decir que eso tiene que estar en nuestro pensum académico, porque la historia lo tienen muchos escritos, muchos historiadores que han escrito sus libros sobre la historia, pero en el pensum académico nuestros niños y niñas merecen conocer su identidad, quiénes somos y dónde venimos. Y yo me apunto a esa área y el trabajo que hemos estado haciendo conjunto con Senadap, la Secretaría Nacional de Desarrollo con los Afropanameños. Hemos estado trabajando en conjunto para que el Ministerio de Educación, que ya creó una comisión pro decenio, se trabaje este tema y se pueda incluir en el pensum académico para que nuestra historia esté dada correctamente para todo el país. Wow. Definitivamente yo creo que hay un parentesco cultural
con muchos otros países, ¿sí? Tendemos a pensar mucho en la construcción del canal y en las Antillas, sin embargo la historia nos muestra que también vinieron personas de Colombia, Claro. de Costa Rica, tenemos históricamente registrado a 1.493 personas desde Cartagena de Indias, obviamente, todos de raza negra, como usted menciona, pero también fueron contratados entre 1905 y 1906 un pequeño grupo de Costa Rica. Panamá únicamente aportó 357 panameños en ese momento para que la construcción del canal se hiciese. Entonces, de ahí nace posiblemente esa necesidad, como usted bien dice, de que dentro de la historia esto se cuente. Total. Porque quienes tal vez no venimos, como Dónica y mi persona, de un entorno familiar en donde se nos narra esa historia, se pierde. Se pierde. Y si nosotros no lo hacemos con las nuevas Nadie lo va a generaciones, hacer. entonces nadie lo va Nadie a lo va a hacer, hacer. definitivamente. En manos estadounidenses y manos franceses, la historia de la construcción obviamente fue totalmente distinta, ¿no? Entonces regreso a Dónica, porque en manos estadounidenses creo que es cuando realmente se vuelve crucial el aporte de los afrodescendientes. Se toma la decisión de poder traerlos como mano de obra, porque eran resistentes, porque para el tema de corte culebra, para el tema de las zanjas que teníamos que trabajar y anchar los caminos era importante, y ahí entonces 31.071 afroantillanos trabajan durante este periodo. Entonces, yo creo que parte del tema de sostenibilidad del canal, Dónica, y usted me dirá si está de acuerdo conmigo, es poder visualizar que sí, 31.000 de ellos vinieron en ese momento, pero hoy por hoy casi 9.000 empleados en el canal somos afrodescendientes o de alguna manera esa historia, ese legado rico, cultural, la comida, la música, es parte de nuestro día a día, ¿cierto? Así es. Me llamó la atención cuando hablaste de los colombianos. Mi abuelo materno vino de Colombia y de él fue que conseguí mucha de la historia porque él vivió hasta los 97 años. Así que él siempre relataba pues sus experiencias dentro del canal y como digo yo, nosotras, como afrodescendientes estamos llevando pues a cabo ese sueño que quizás ellos tuvieron. Mis abuelos no soñaron en ciertas posiciones dentro del canal. Como dices tú, ellos trabajaban más bien la parte de construcción, de pico, de pala. Sin embargo, me acuerdo muy bien cuando empecé a trabajar en ciertos puestos dentro del canal, mi abuelo con mucho orgullo decía, ay, mi nieta trabaja en el canal, y usted sabe. Y es importante que todos busquemos más allá. Yo me fui a Barbados porque yo quería saber de dónde vino esa gente. Y muy interesante fue encontrar familiares o personas que decían, oye, allá se fue un tío, se fue una tía, nunca oímos más nada de él, nunca oímos más nada de ella, no sabemos si están vivos, si están muertos, me daban nombres, de que busca a Sutano, busca a Mengano. Pero es interesante que allá también hay museos donde ellos hablan de ese éxodo masivo de su ciudadanía, claro, que vino para la construcción del canal, cosa que no sabía hasta que fui allá. Exhorto pues a todos a que tratemos de indagar un poquito más sobre nuestra historia, sobre de dónde vinimos para saber hacia dónde vamos. Porque el que no sabe de dónde vino, muy poco puede hacer metas para su futuro, ¿verdad? Y saber que venimos de personas valerosas que dejaron su confort, su hogar, lo que conocían para venir a un istmo desconocido, donde ni siquiera el lenguaje del país hablaban, y comunicarse. Me acuerdo que cuando estaba chiquita me decían, ¿por qué tú hablas inglés? Estamos en Panamá. Y yo le decía, porque en mi casa eso es lo que hablan. Y hoy día agradezco a mi madre, a mi padre, porque ellos siguieron inculcándonos la cultura, el lenguaje, la comida. Y hasta el día de hoy, pues, llevamos esas raíces muy arraigadas dentro de nosotras. Mi hermana también trabajó en el canal, Tamira, y para ambas ha sido un orgullo laborar aquí.
No, y para quienes la conocemos también es un orgullo, ambas, la verdad. Bueno, quiero compartirles a quienes nos están acompañando. Primero que nada, Roberto, que siempre está tras bastidores, me dice Denisa, agradece a quienes están conectados porque sin ustedes esto no sería igual, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a quienes nos están acompañando y queremos ahora darle la bienvenida. Ya yo les había adelantado que teníamos 3 panelistas de lujo y Urena Best ya está con nosotros. Urena, bienvenida. Sabemos que este mes pues estás súper ocupada y agradecemos que nos estés acompañando y vamos a ponerte de una vez sobre la palestra. ¿Ah? Antes de que llegaras, para ponerte en contexto, conversábamos de que sí es cierto que los antillanos son quienes más aportes dieron a la construcción, pero también tuvimos colombianos, costarricenses y hablábamos un poquito con Samuel de ese parentesco cultural que tenemos con otros países. Dónica habla de esa herencia en común, ese abuelo colombiano. Entonces quisiera que desde tu punto de vista, ahora que estás trabajando y has tenido una exposición un poco más internacional, nos cuentes si es cierto esto que digo de que tenemos tal vez presencia afroantillana en muchos otros países cercanos a nosotros. Antes que nada, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un gran honor para mí, yo creo que para toda la población afropanameña, el tener la oportunidad de participar y de traer el tema a estos espacios tan relevantes. Así que muchísimas gracias. Es interesante lo que están hablando sobre la similitud. Yo hace muchos años, cuando era joven, viajé por todo lo que fue Centroamérica y parte de América y a mí me encantó, tuvimos una conversación un poquito sobre escuchar a alguien decir, hablar de Bluefield, hablar de Livingston, hablar de Limón, hablar de en Honduras, Roatán, o sea, hablar de las comunidades afro en todo, no solamente en Panamá, sino en todo Centroamérica, y pasa también esta conexión también con Belice, que tiene una conexión muy caribeña y es considerado también uno de los aspectos o de los lugares más caribeños en Centroamérica. Entonces es interesante ver que sí, efectivamente existe esa conexión. Entonces hay que tratar de analizar por qué esa similitud en la gastronomía, cuando probamos un rondón en Bluefield y probamos un rondón en Bocas del Toro, la música, el baile, cuando uno va a Bluefield, por ejemplo, que me encantó escucharte, o sea, solamente recordar porque yo estudié en Bluefield, hice un posgrado en Bluefield, en la Universidad de Huracán, en Derechos Humanos, y visitar Bluefield para mí era como ir a Jamaica. Entonces escuchar cómo ellos preservan el reggae, tienen esos miércoles de reggae, la música, lo que nosotros escuchamos, la forma como nosotros hablamos los afroantillanos, esa conexión con nuestra ancestralidad está allí presente, como bien lo han planteado en lugares como Nicaragua, que bien dijimos Bluefield, en Limón en Costa Rica, Livingston en Guatemala, y así podemos irnos en cada lugar y encontrar esa semilla que dejaron los descendientes, los afrodescendientes, pero principalmente los afrocaribeños. Ahora, es importante destacar a Panamá. Es importante destacar a Panamá porque Panamá es un país que es único por su diversidad cultural. Sí sabemos que en otros lugares obviamente existen los afroantillanos, los afrocoloniales, pero no con ese acento tan preservado y tan intacto como lo tiene Panamá. Y prueba de eso es el reconocimiento que da la UNESCO, como bien dijimos, a Panamá en materia de patrimonio cultural inmaterial, por lo menos el ejemplo de la cultura Congo. Entonces, cuando nosotros vamos a Costa Rica, sí podemos ir a un Limón, es espectacular, se parece mucho a lo que comemos en Río Abajo, a lo que escuchamos en Río Abajo, lo que escuchamos en Boca del Toro y en Colón. Pero no todos los lugares de Centroamérica tienen esa diversidad tan marcada de poder irte a un Darién y conectar esa cultura que es muy ancestral y que tiene muchos matices similares con Colombia. Y no todo el mundo puede ir a un lugar donde pueda ir a un Bocas del Toro y escuchar a las personas hablando inglés como hablan en Jamaica, en Bastimento, me explico. Y no todo el mundo puede ir a un Río Abajo donde prácticamente, lo que es Río Abajo, Pueblo Nuevo y Parque Lefebvre, es prácticamente la cuna de la revolución musical en América Latina y ahora en el mundo. Todo lo que está pasando con el tema de reggaetón, y disculpen que me vaya por estos temas acá, pero eso es parte de la cultura. Claro. Entonces la persona dice, ¿pero por qué? Que los panameños tienen esta fiebre que el reggaetón es y se burlan, dicen, no, que los jamaicanos están riendo a los panameños, pero no, porque lo que pasa es que cuando los trabajadores del canal estaban viniendo, los jamaicanos, los barbadienses, toda esta corriente de poblaciones afrocaribeñas llegaban a Panamá. Así como llegaban a Panamá a trabajar, también llevaban de lo que era la condición de Panamá a esos lugares. Entonces, la influencia de Panamá como país, por esa diversidad que tiene, está conectada
en todos los lugares, no solamente de Centroamérica, sino también del Caribe. Entonces hay que darle ese énfasis a Panamá por su historia, por su ancestralidad, pero lo más importante, por su diversidad que sigue intacta en este momento. Entonces es algo súper importante que quería destacar. Gracias. Y aquí está el señor Samuels, que él está, tú sabes, la cuna, y él está respondiendo, y él está aquí atrás. Entonces yo voy con él de una. Usted acabó de mencionar antes que llegara Urena de la importancia que es, lo importante que va a ser incluir dentro de nuestro pensum académico toda esta historia. Sin embargo, sí, usted me menciona el pueblito afrontillano, nos mencionó obviamente los amigos de Zapa, a quien mandamos ese saludo, pero también sé y leí un poquito de que se intentó en algún momento hacer algunos monumentos que pudiesen de alguna manera destacar o representar esa herencia. Yo quiero ahora ponerlo ahí on the spot un poquito y preguntarle cómo vamos con esos temas, de que físicamente esté evidenciado esto que nos dice Urena. Mira, es un poco triste ver que esos monumentos todavía no estén, y especialmente en puntos estratégicos. Yo quiero recordar algo que hice el año pasado. Celebramos el Día de la Raza y buscaba el monumento de Victoriano Lorenzo en la ciudad. Y le decía a mi equipo, necesito conseguir dónde está el busto porque quiero ponerle una ofrenda floral. Y llegamos allá a la Plaza de Francia y me encuentro una placa más pequeña que el cuadro que está ahí. Y yo me preguntaba, no puede ser. No puede ser que nosotros tenemos gente que realmente jugaron un papel importante en este país y nosotros no tenemos los monumentos. Y así mismo están los afroantillanos y heures afrodescendientes como Bayano, sin fines de ellos que podemos tener y no lo tenemos. Okay. Es un trabajo que tenemos que hacer, es una buena oportunidad que el movimiento social afro ha estado demandando por muchos años. Nosotros creemos y nos estamos sumando a estas iniciativas para apoyar en este aspecto, porque sí hay que ponerlo. En el mismo canal de Panamá deberíamos tener un monumento que realmente reconozca ese legado de toda esa herencia caribeña y africana que vinieron acá a construir nuestro canal y vinieron a traer su legado y su historia. Yo creo que es un momento donde tenemos que reaccionar y tenemos que poner eso en sintonía. Yo me apelo a una carta abierta que se hizo en un momento del señor Alberto Barón, hacía el llamado de la importancia de que se crea este monumento en el canal. Y yo te decía antes que le tengo una propuesta al canal. ¿Y la propuesta cuál es? Yo creo que necesitan tener una oficina que trabaje los temas históricos y étnicos de la construcción de este canal. Eso ayudaría a tener ese rostro visible, que lamentablemente se ha ido perdiendo poco a poco, pero tener ese rostro visible en ese trabajo que ha hecho la cantidad de afrodescendientes y que han dado un legado totalmente hermoso, grande para todos nosotros en Panamá, que es esta obra que tenemos. Así que yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando y uniéndonos fuerzas de todos los sectores, la Alcaldía de Panamá, el Gobierno Central, los gobiernos locales, el Movimiento Social Afro, que es un movimiento que yo le digo que ellos han sido los promotores de las luchas por más de 40, 60 años en la inclusión plena en lo que es la estructura orgánica, en todo lo que es el Estado panameño. Yo creo que ellos se merecen ese reconocimiento y tenemos que hacerlo. Bueno, debo aprovechar para decir que en Agua Clara, nosotros como Canal de Panamá sí hemos creado un espacio y es bueno que la alcaldía Claro, y todos quienes claro. nos escuchen lo sepan, para que todo el que esté interesado en que haya un monumento, que no únicamente sea por la historia y el legado de los afrodescendientes, sino de cualquier cultura que haya aportado, porque sabemos que muchas otras culturas Claro, tuvieron que ver claro. con la construcción del canal, los españoles, por ejemplo, Asiático. asiáticos, Sí. cualquiera que quiera que un busto representativo de esa herencia esté presente en Agua Clara, eso ya existe para el Canal qué de bueno. Panamá y en el sector Qué bueno. atlántico, obviamente, Qué bueno. porque había que hacerlo en Colón. Quiero aprovechar y leer algunos comentarios que tenemos en pantalla, señores. Tenemos aquí, espero que la vista me dé, señor Samuel. Cualquier cosa usted me ayuda, ¿Cómo ¿ok? no? God bless us all. Gracias, nos escribe el señor Muir. Nos manda muchos aplausos. Qué gran gusto y honor escuchar a una gran representante canalera, a una representante gubernamental y la siempre docente Urena. Han llegado a volarnos la mente y hacernos sentir muy bien con esta rica historia. Muchísimas gracias, Ahmed. Miroslava dice, nuestra biblioteca, Roberto F. Chiari, guarda la memoria del aporte afroantillano de Total. todos, documentos, Total. testimonios, objetos. Así es, Miroslava, Claro. muy cierto. Y podemos entonces en conjunto, ahora que el señor Samuels nos ha lanzado ese reto, hacer un trabajo Trabajo interesante conjunto, con nuestra claro. biblioteca y trabajar en conjunto. Claro. Saludos nos envía Michelle, dice, excelente
esta oportunidad para compartir con el resto del país. Nos dice también el Betia, qué gusto verlos tan elegantes a todos. Uy, gracias, ahí me incluyo. Ay, gracias por ilustrarnos. Dice Felicia Guiten, saludos Felicia, buena representación de nuestro origen barbadiense. Dónica, ay, 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 aplausos ahí para Dónica. Bien, vamos a seguir enviando los saludos, por favor escríbanos quienes nos ven. ¿Usted tiene algún afrodescendiente o alguna otra etnia que participó en la construcción del canal? Escríbanos por ahí, le mandamos su saludo, así como Dónica fue mencionando a su abuelito, menciónenos ahí al abuelo, al bisabuelo, al papá, a la mamá. Lo importante de este espacio es poder hacer honor a ese legado. Yo tengo aquí unos datitos curiosos que quiero compartir con ustedes y esto es para ti, Urena, y vamos a seguir en la línea. En la nómina francesa dicen que teníamos contratados a 12.875 que venían directamente desde las Antillas, ¿no? Ahí entonces empiezan a decirnos, bueno, 10.844 ellos eran de Barbados, 9.005 de Jamaica, 495 de Santa Lucía. O sea, en realidad cada una de esas islas aportó, ¿sí? Unas un poco más que otras, definitivamente. Pero a mí me gustaría que converses un poquito con nosotros de cuáles son esas acciones puntuales, porque sabemos que en este momento no, pero en algún momento trabajaste inclusive para CENIAP. Y sé que tú fuiste inclusive reconocida ante los 40 años. Ella dijo hace un rato que está vieja. Yo no sé qué quiere decir eso. No quiero ni saber qué opinarán de mí. Pero desde tu juventud acumulada y hermosa, como siempre, me digas, ¿cuáles son esas acciones puntuales que tú has visto, hemos hecho? Porque creo que es importante apoyar y replicarlas. Porque la herencia obviamente no la podemos vivir si no la entendemos. Y para podérsela transmitir a las nuevas generaciones las tenemos que sentir. Entonces cuéntanos un poquito. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, hay muchas acciones realmente. Si hablamos de lo que tenemos que celebrar como país y como legado, como legado, excelente. Bueno, mira, es importante lo que planteaba sobre la diversidad, esta que de alguna manera representó al Caribe en lo que fue tanto desde el canal francés hasta el canal que luego terminan los norteamericanos y que administramos muy orgullosamente hoy como país. Entonces, es interesante primero reconocer que independientemente de los números que manejamos, el aporte, y eso nos lleva a tu pregunta, hay personas que aportaron desde lo académico, desde lo técnico, desde lo gastronómico. Yo hablaba con una organización en estos días que me estaban entrevistando y yo le explicaba y también una nota que están haciendo para la televisión sobre gastronomía, y yo le explicaba a ellos que Panamá tiene algo único. O sea, la gastronomía panameña es una gastronomía que es, como para decir, uno de los legados más conocidos, no el más importante, pero es el más conocido. Es uno de los más interesantes que tenemos en la región. Ya sabemos que los reconocimientos gastronómicos que se han dado a grandes chefs en nuestro país se han dado ese paso por la conexión y la inclusión de la gastronomía caribeña a lo que son sus menús. Entonces, ¿por qué es tan importante el legado conectado a la gastronomía? Porque esa gastronomía en Panamá sufre o experimenta una fusión que de alguna manera evoluciona la gastronomía caribeña. Una persona puede venir de Barbados y va a decir, sí, el sauce, para decir algo, el sauce es igual, pero en Panamá le dieron su toque panameño, la maceración panameña, la preparación panameña, el limón panameño. O sea, hay tantas cosas interesantes que han pasado, que han ocurrido con la gastronomía y que son producto de esa conexión que hubieron entre diferentes países que dieron como resultado la gastronomía que conocemos hoy. Pero si vamos un poquito más allá y esa misma gastronomía la llevamos a Colón, vemos que la gastronomía de Colón sufre otra evolución porque se conecta con la comida del caribeño costeño, del afrocosteño, de la costa arriba, de la costa abajo, que es una comida muy natural y que es una comida bastante conectada con el cimarronaje. Llena de coco. Sí, pero aparte del coco también las hierbas, las esencias. Entonces se suma toda esa conexión que ya traía el caribeño, el afrocaribeño de las Indias, de Asia, con ese legado gastronómico afrocaribeño cimarrón. Otra cosa importante que hay que destacar y que no solamente se limita al tema del canal y el ferrocarril, el afrodescendiente, el africano en América, fue clave e instrumental en lo que es las edificaciones de las grandes ciudades, los grandes monumentos, estos grandes, ahora le llamamos maravillas o patrimonio cultural
que es material y que está reconocido por la UNESCO, estos grandes lugares como San Lorenzo, estos lugares que sabemos que vienen desde antes. Pero el afrocaribeño no viene a Panamá como dicen que era fuerte, que sabía, que controlaba. No, el caribeño viene a este país porque tiene técnica, tiene Capacidades. conocimiento, Intelecto. tiene sistema, tiene intelecto, Claro. muy importante. Entonces, es fundamental que nosotros desconstruyamos y reescribamos la historia con esta oportunidad que está planteando Samuel, que es producto del trabajo de la sociedad civil y de las diferentes administraciones de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, que por primera vez vamos a tener la oportunidad de reescribir la historia que conocemos e incluir en esa historia los aportes que realizaron los afrodescendientes, tanto afrocoloniales como le conocemos, los afroantillanos, que participaron en lo que fue el ferrocarril y el canal de Panamá. Entonces los aportes son muchos. En lo académico, hay algo importante que me gustaría compartir aquí. Es tan rica, pero no vamos a poder agotarlo aquí, el sistema educativo. Todo lo que son el sistema parvulario es resultado de la necesidad de los caribeños de organizarse para poder garantizar que los niños recibieran protección y educación. Y ahora ese es un sistema que se utiliza, prácticamente se ha utilizado la práctica que trajeron los caribeños de cómo se organizaban para garantizar que los niños estuvieran bajo el bien cuidado, preservando su cultura. Nosotros en la cultura y en el activismo siempre repetimos este proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta la aldea. Y esa es una cosa que los afrocaribeños utilizaron muy bien y que ahora es parte de la estructura del sistema educativo, por lo menos parvulario, para decir algo, o de preeducación infantil. Entonces, hay muchísimas cosas. Historia, ancestralidad, la música, la literatura. Hay mucho que rescatar. Tradición. Yo disfruto, mira, cuando yo agarro un libro que está, esos libros viejos del canal, que utilizaban las personas ya sea para cocinar o cómo hacer los saberes ancestrales que antes se sistematizaron para poder compartirlos. Y mi mamá también, que quiero mencionar a mi mamá, Elvia Gale de Vez. Mi mamá, yo hago un viaje, por cierto, que mi mamá tiene un libro que se llama La cocina que construyó un canal, que por ahí vamos a hacerte la visita para ver cómo lo compartimos con ella. Pero en ese libro ella comparte las prácticas, cómo eran los abogados. Los abogados no eran estos abogados como nosotros que conocemos ahora, sino que ellos tenían los abogados del palo de mango. Entonces, ¿cómo iban debajo del palo de mango? Se reunían las personas que resolvían los problemas de la comunidad. O sea, hay tantas cosas que pasaban en Panamá y que de alguna manera se han incorporado en la escuela cultura. Y que hoy lo usamos y no sabemos. Y porque no cuando sabemos. te dicen debajo del palo de mango, tú te sientas hasta ofendido. Exacto. No, pero dice que ahí iban las personas y hay muchas cosas interesantes. Y quiero solamente aportar esto fundamental en el tema de monumentos. Hay un proyecto muy bonito que se le ha presentado, se le presentaron a todos los candidatos presidenciales y se le presentó al presidente Laurentino Cortizo, que es el desarrollo de un centro multimodal que está desarrollándose para poder preservar y promover la cultura afropanameña. Es un centro multimodal espectacular, un proyecto grandísimo. Y yo me sumo a los retos que hace Samuel y no voy a retar a la ACP, pero voy a invitar a la ACP a que vaya, por favor, o que abra la oportunidad para que el Foro Afropanameño, si no me equivoco, que es el que tiene el proyecto y la propuesta, lo pueda presentar para que la ACP se sume como primer aliado estratégico para poder materializar esta aspiración que en sí representa un monumento para reconocer el aporte de los afroantillanos. Total. Desde luego. ¿Quiere aportar algo ahí No, sobre total, ese proyecto? apoyo totalmente lo que ha mencionado Lorena, que es totalmente cierto. Ese proyecto lo vimos y es un proyecto interesante, creemos que es viable y yo creo que se puede hacer. Pero quiero meterme un poquito sobre el tema estadístico. Y cuando hablábamos, mira, desde 1575 a 1790, la migración de personas esclavizadas, porque no son esclavos, personas esclavizadas que llegaron a Panamá, era por ahí alrededor del 21 al 25% de la población. Eran muchos que llegaron aquí a aportar en el tema de las concesiones de ferrocarril y el canal. Y eso es interesante, porque cuando pasamos de esa época nos vamos a 1940, donde en 1940 se incluye la variable étnica, pero pasan 70 años después, en 2010, y se invisibiliza la variable étnica del aporte de los afropanameños. No tenemos estadísticas, no tenemos números para poder hacer políticas públicas, pero en el 2010 nos arroja que somos 9.2% de la población. Entonces nos preguntamos, muchos nos preguntamos, yo siempre hago esto y lo digo, 6% de la población se desapareció en 70 años, no puede ser. Entonces ese es el legado que nosotros tenemos que rescatar históricamente, porque hay un problema de nuestra identidad, hay un problema de autoestima incluso, porque todo lo negro lo tipifican como malo, drogadicto, todas las connotaciones negativas que se pueden encontrar. Y las personas dicen, no, yo no soy negro,
yo soy chocolate, soy aguayantán, y usan todos estos apelativos Una para canelada. poder Sí, no sí, reconocer me su pasó. identidad como tal. Pero creo que se ha hecho un trabajo, se vino haciendo un trabajo muy, y en ese momento estuvo Urena en ese proceso, donde los censos, donde hablamos del autorreconocimiento, y esperamos que en este censo, que creo que va a ser finales de este año, se pueda dar, las estadísticas puedan cambiar. Pero para cambiar, no para tenerlo en número, sino para iniciar verdaderas políticas públicas a estos sectores. Nosotros tenemos una situación en la ciudad que a mí me preocupa, porque cuando veo los rostros, veo a estas personas sin techos y son afrodescendientes e indígenas. Entonces, ¿cómo nos podemos trabajar? Esto no es un trabajo solamente de la alcaldía, esto es un trabajo del Estado, es un trabajo donde tenemos que sentarnos todos en la mesa para poder cómo buscar un proyecto que realmente sea viable para resocializar a estas personas, ¿no? Y ahí vamos a ir tocando las puertas cuando sea necesario, porque es importante rescatar a la gente, rescatar a nuestro legado, rescatar esa etnicidad que tenemos perdida en la ciudad para que den un aporte social y económico, hasta educativo en este país. Entonces, yo creo que estamos en el carril correcto, estamos haciendo lo que se debe hacer y tenemos que ir sumando estos esfuerzos, cada uno desde sus trincheras, para ir mejorando nuestra identidad como país. Yo hablaba un día en una entrevista que me hacían, yo decía, aquí tenemos que reevaluar la verdadera identidad de Panamá, porque lamentablemente hay personas que todavía no sienten que somos parte de este país. Yo no puedo entender por qué, si nosotros ayudamos a construir este país, ¿no? Cuando nosotros iniciamos en la alcaldía, celebrando los 500 años de la ciudad, ahí hicimos un foro reconstruyendo la memoria histórica. Y cuando nos metemos a ver la historia, ¿quiénes fueron que construyeron las primeras plazoletas? Indígenas y afrodescendientes. Entonces, ese es parte de nuestro legado. Nosotros no vinimos aquí a imponernos, nos trajeron aquí y tenemos que hacer derechos humanos para ellos y construir un verdadero país para todos y inclusión total. Así que es la parte que nosotros podemos decir que orgullosamente nos sentimos que estamos haciendo un poquito, estamos dejando un legado y tenemos que seguir trabajando juntos. No podemos separarnos, tenemos que seguir trabajando juntos con un objetivo y el mejor objetivo que yo mencioné anteriormente es incluir en el pensum académico nuestra historia, porque nuestros niños y niñas necesitan preservarlo, conocerlo y cuidarlo. Y ahí es donde nace nuestro interés de que este conversatorio se llamase Etnia, Historia y Legado. Legado. Porque sabemos que es un todo, ¿sí? Cuando pensamos en el mes de la etnia negra, en la celebración que es el día 30, por la ley establecida a partir del 2000, pensamos, como bien decía Urena, en las comidas, en las danzas, en los atuendos muy coloridos, en las trenzas que se celebró el pasado 16 de mayo. Sin embargo, hay mucho más y quiero ahora contarles un poquito, tal vez, de mi historia, conectándome con Dónica, y esta pregunta sí se la voy a hacer a los tres. Dónica menciona esa afrodescendencia. Los abuelos de mi mamá vienen de San Vicente y las Granadinas para la construcción del canal, y los abuelos de mi papá vienen de Jamaica y Barbados. Entonces a mí me pasa algo muy curioso, igual que usted, que cuando yo llego al colegio, mis problemas eran en español. O sea, yo tenía una lucha con la tilde, yo no entendía de qué aguda, esdrújula. O sea, yo no podía con la profesora de español y ella me decía, pero ¿por qué a ti te cuesta tanto la tilde? Yo, porque en inglés no hay tilde. Y ella me decía, pero ¿por qué tú hablas inglés? Y yo, porque eso es lo que hablan en mi casa. En mi casa hablan inglés, hablan francés, hablan un poquito de gypsy. O sea, yo tengo que ir los domingos, maestra, con pantijoy y con medio. Tú no sabes lo difícil que es esto de ser afrodescendiente. Usted no se imagina, ¿ah? Y el son de school y los moñitos. O sea, es toda una historia Claro. con la que yo crezco, me explico. Y cuando yo llego al canal, hace 14 años, y colocar el nombre de mis ancestros, el Caesar, el Drayton, en ese lugar histórico y ver que ellos aparezcan ahí y saber hoy la posición que yo tengo después de que mi mamá también es una jubilada federal de acá. O sea, eso me llena de orgullo. Sin embargo, también me entristece mirar a mi alrededor, como usted bien dice, y ver que eso, yo no digo que se está perdiendo, lo estamos dejando perder. O sea, las cosas no se pierden. Eso es verdad. ¿Sí? Las cosas las dejamos perder. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿por qué entonces, así como en mi casa se me hizo hablar inglés, se me hizo comer dominguera y guapí el lunes, y entender la importancia de tener ese valor y respeto por quien soy, por qué hoy por hoy se está perdiendo? ¿Creen ustedes que es un tema social? ¿Creen ustedes que va más a la parte esta de la autoestima, como decía usted? ¿Cree que es porque creemos que si mantenemos esa herencia y ese legado no nos tomarán en cuenta? ¿Dónde creen que radica esa pérdida? Me voy con Dónica primero, porque tú vienes de Colón, Dónica. No todo el mundo habla inglés. Mi mamá dice que en Colón antes todo el mundo hablaba inglés. Sí, eso era común. Es más, veías una persona
de color negra y tú automáticamente le empezabas a hablar en inglés. Pero me he encontrado con que no todos pueden tener los apellidos, pero te dicen, no, yo no hablo inglés. Y digo, ¿y tu mamá? Ella sí. ¿Y tú por qué no? A mí no me gusta. Y creo que se dio mucho por eso de la autoestima, eso de querer encajar, eso de que hablábamos un inglés quizás con un acento que no era el que ellos pensaban, decían el mal inglés, El guarihuari. el guarihuari. Entonces muchos dejaron de hablarlo, pues dijeron, no, yo no voy a hablar, yo lo entiendo, pero yo no lo hablo. Y luego, bueno, fueron perdiendo las oportunidades, así como tuve yo por ser bilingüe. Mientras más idiomas sepas, francés, inglés, lo que sea, te vuelves mucho más atractivo, mucho más competitivo. Se les hizo un lavado de cerebro de que no, tú tienes que hablar español y deja ese inglés por fuera. Y lo que se hizo fue en realidad un daño a esas personas que hoy día hubieran tenido un doble idioma que aportar, quizás hubieran tenido más competencias para ofrecer en el mercado. Y es muy triste ver cómo nuestra juventud hasta desecha su heredad. Muchos no saben ni de dónde viene. Tú les preguntas, oye, ¿y tu familia de dónde? Yo no sé. Porque no se contó la historia, no se siguió contando esa historia. Yo tuve el privilegio y tú de que nuestros padres, nuestros abuelos nos contaran. Y cuando ella que hablaba ella de Bluefield, mi abuela es de Bluefield, Nicaragua. O sea, yo vengo de todos lados. La cosa es que yo sí, y mi hermano, tengo un hermano que es mucho de investigar. Y él investigó, él vio qué año entraron acá los ancestros y todo. Y en realidad es tan interesante y insto a toda nuestra juventud, a nuestro personal canalero. Busque su historia. Es muy importante, como dije anteriormente, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y se van a encontrar con historias que, wow, van a estallar su mente al ver, wow, yo vengo de tal lugar. Oye, mira, mi gente es de tal lugar. Mis apellidos, mi hermana fue para Escocia y nos dimos cuenta que tanto el Baird como el Hoy son apellidos escoceses. Mira, la antillana británica Sí, esta. y es porque, bueno, me imagino que fueron personas que trabajaron con personas de esos apellidos y lo heredaron, pues. Pero es muy interesante, la historia es interesante y no debemos dejarla perder. Así es. Urena, vamos a dejar aquí a Samuel que cierre este capítulo. A ver, cuéntame, ¿dónde crees tú que fallamos? ¿Dónde perdimos ese gusto por lo nuestro y tal vez qué podríamos hacer para rescatarlo? Excelente, muchas gracias. Bueno, quiero aclarar, quiero también mencionar a mis ancestros, a mis ancestras, porque si no, no me lo van a perdonar. Entonces yo también, como casi todos los panameños, por eso yo quiero aclarar que no es un tema, y ahí estaba mencionando que los afrocoloniales también participaron de la construcción del país, participaron fuera de la zona y también participaron dentro de la zona, porque había personas que eran contratadas por su capacidad y que también podían aprender el idioma, entonces eso es real. Y es interesante que, como mencionaban, de las personas caribeñas o antillanas que vienen de lugares como Cuba, como República Dominicana, de otros lugares que también de alguna manera han entrado y han sido parte de nuestra historia. Por ejemplo, mi bisabuela, Manuela Torres, colombiana. Entonces, de mi abuela, después vienen los Lowman, que son jamaicanos. Después vienen los Gale, que son jamaicanos. Pero de parte de mi padre también tengo Bess, que es jamaicano, Green, que es barbadiense, Harding, también que es parte de nuestra herencia, que es barbadiense y trinitense. Entonces, cuando usted le preguntan a cada persona, y que, oye, ¿y tú has buscado tu árbol? Y te empiezan a contar, y cuando empezamos a investigar, está el abuelo de Trinidad, de Guadalupe, y así va todo. También quiero hacer un reconocimiento a las personas de la comunidad franco-caribeña, la fraternité, al señor Leonardo Signis, que yo me imagino que si ve esto, un saludo también porque existe una comunidad franco-caribeña en nuestro país que preserva la historia, que tiene más de 100 años, la organización, haciendo y cuidando y preservando la historia. Entonces, sobre la pregunta que hace sobre en qué hemos fallado para perder. Bueno, hay que entender varias cosas. Primero, hubo un momento de la historia que está marcado por el pasado. Tenemos que entender lo que planteaba Samuel de los años 39, 40. Hubo todo un tema de la Constitución. Hubieron momentos traumáticos
donde ser afrodescendiente Era era un algo delito. muy tenso en nuestro país. Entonces no podemos olvidar eso. Eso, lo que ocurrió en ese momento quedó en el subconsciente de muchas personas descendientes del Caribe y, por ejemplo, mi mamá obviamente, mi familia todo es de habla inglesa, pero nosotros tenemos una comunidad en Colón, porque quiero aclarar que yo también soy de Colón, dice que de representantes, y yo también represento C3. Entonces, en Colón yo crecí en Sabanitas, y cuando crecí en Sabanitas, todos los vecinos hablan español. Y mi mamá decía, yo no le puedo hablar inglés a ellas, porque si le hablo inglés van a tener como este choque, eso es lo que ella pensó. Y ella quería que nosotros nos integráramos a la comunidad como otras niñas más, normal. Y así que dejó de hablarnos inglés y otras historias más, pero eso era, era algún tema de supervivencia. Uno decía, bueno, va a utilizar el inglés, ¿para qué le va a servir? Le voy a dejar en español. Pero habían contextos o espacios donde las personas lo único que tenían eran el inglés. Y cuando venían a Panamá, tenían este choque cultural. Y entonces, para que a los hijos no les pasara lo mismo, y eso pasa también, es un fenómeno que pasa en los Estados Unidos. Las personas se van para los Estados Unidos y dejan de hablar español. ¿Y por qué dejan de hablar español? Porque quieren que los niños se integren. Otra cosa también importante es el sistema educativo se ha hecho cada vez más y más extenso y nosotros entramos a un sistema, los niños entran a un sistema sin identidad, tengo que decirlo, donde ellos se integran a un colectivo donde la cultura realmente no es lo más relevante. Ahora, después del 2000, que se celebra la etnia negra y que deberán celebrarse todas las etnias de nuestro país, pero tenemos que entender que cuando los niños entran a ese colectivo donde ellos participan, donde ellos se integran, ellos van también adquiriendo otros valores y otras cosas que son prioritarias para ellos. Entonces empieza este clash intergeneracional entre las personas que tienen lo que sienten que deberían entregarle y lo que ellos sienten que deben de recibir. Yo tengo personas que decían, abuela, no me hables este inglés, amigas mías que le dicen a sus abuelas, no me hables este inglés porque este inglés no es de verdad, cosas así. Entonces, eso es parte, es una construcción bastante compleja por la característica única que tiene nuestro país, por su diversidad, por su pasado, por todo lo que ha, de alguna manera, rodeado la existencia de este espacio, esta institución que para mí la institución más importante de América. La instancia más importante de América, en mi opinión, es el Canal de Panamá por el papel que ha jugado históricamente. Entonces, ¿qué ocurre? Nada más quiero cerrar con esta parte que no extender mucho, que sé que el tiempo es breve. Es importante entender que los jóvenes en este momento están rescatando su historia. Hay un movimiento fuerte de jóvenes en Bocas del Toro, en provincias centrales, en Colón. Los jóvenes de Contrapeso están haciendo cine, los jóvenes de la red jóvenes afrodescendientes está haciendo formación de liderazgo, rescatando las culturas, rescatando las tradiciones. Entonces sí, hubo un momento donde se perdió muchísimo de nuestro pasado, pero ahora lo estamos rescatando porque, como dice Donica, si no tenemos, como decía Garvey, me explico, si nosotros no tenemos conocimiento de nuestra historia, nuestra cultura, somos un árbol que no tiene raíces. Entonces, Panamá, la comunidad afrodescendiente, poco a poco está rescatando sus raíces, su esencia, y esto es gracias al trabajo que ha hecho el movimiento social, tanto afroantillanos como afrocoloniales. Y voy a cerrar solamente haciendo el reconocimiento de la logia que están planeando aquí. Es importante buscar nuestra historia, el papel de las logias. Antes no existía el gobierno que iba a construir casa para... Eso es algo muy reciente en la historia, eso es de décadas. Antes los afrodescendientes se organizaban y las logias y las iglesias jugaban un papel fundamental, porque cuando un joven se casaba, el que le daba apoyo, el banco, como quien dice, el acceso al crédito para ellos poder construir su casa, eran las logias y también eran las iglesias. Entonces es importante que nosotros, como una comunidad que quiere prosperar, rescatemos nuestro pasado para poder avanzar con muchísima más fuerza. Y yo recuerdo chiquitita que mi abuelito decía, I'm going to lodge. Y Exacto. yo no entendía nada. Y yo le decía a mi mamá, lodge, y tú sabes, vestido con sus dominos. Exacto. Mira, no me hagan hablar, así Sí, hoy no se sí, trata sí. de mí, pero tenía que decirlo. Gracias, Eso. Urena, gracias, Tónica. Samuel, Mira, háblame, mira. cuéntame, ¿qué piensas tú de todo esto, de la pérdida, al encontrarnos? Existió un comentario que hacía a veces nuestros adultos en ese entonces, y recuerdo, yo estaba pelado, muchos años atrás, y le decía, hay que mejorar la raza. No te cases con el negrito ese porque hay que mejorar la raza. Y eso me quedaba a mí en la cabeza, ¿y eso qué? ¿Cómo es eso? Al igual como nos dicen también en la escuela, el cabello malo. ¿Qué cabello es bueno? O sea, eso no existe. Entonces son esas cosas, día malo, a mano negra, todos los peyorativos negativos que han ido inyectando en la psiquis mentis de los pelados, que a veces los pelados dicen, yo no soy negro, yo no quiero reconocerme, no quiero saber esa historia, no quiero hablar inglés. Y hoy vemos que el inglés es importante, hoy vemos que nuestra historia es importante.
Entonces, yo creo que el tiempo está en el correcto, en el sitial correcto para que nosotros vayamos rescatando lo que nosotros permitimos, como tú bien lo diste, lo que nosotros permitimos que se ha ido perdiendo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que agarrar a los niños. Porque no es posible que una niña de 9 años, tú le digas que no puede ir a la escuela con sus trenzas porque no es un cabello adecuado. Eso no es permitido. Ese es violarle el derecho a esa niña. Obligar a esa niña a ponerse químico en el cabello que le afecte su crecimiento, ¿no? Entonces, son esas cosas que han ido estigmatizando, que han ido afectando a nuestra juventud, a nuestra niñez, y nosotros tenemos que hacer un alto inmediatamente para que esto ya no pase más. Yo quedé preocupado hace un mes atrás cuando escuché nuevamente que salió el problema con las trenzas en los colegios con los afros. Y todavía no hemos visto un pronunciamiento del Ministerio de Educación en este tema. Y existe una comisión que está trabajando el tema de la inclusión de la historia. Entonces, el Ministerio de Educación dice, nosotros no tenemos ningún reglamento que prohíba, pero sí los tienen los colegios. ¿Y quién regula los colegios? El Ministerio de Educación. Entonces, tenemos que realmente decirle, señores, respeten el derecho del niño y la niña y de los ciudadanos, porque tú no puedes decirme a mí que como tú me quieras ver, yo tengo que vestirme para que tú te sientas bien. Respeta mi derecho. Y es el mensaje que nosotros hemos estado impulsando. Mira, yo no era, los que me conocen, yo no era tener cabello. Yo siempre estaba, me obligaban a cortarme el cabello de doble tono. Y como defensor de derechos humanos en este aspecto, yo no podía estar todo el tiempo a la esquina y viendo que mis compañeros y mis amistades sufrían por entrar tener un trabajo digno, por entrar a algún lugar, le decían que no cuentan con sus logs, eso no existe. Hoy en día nosotros tenemos un cargo público y yo no tengo ningún problema. Y hemos sido modelos para otros que siguen haciendo, usando sus dreadlocks, sus trenzas, porque el derecho es mío. Y mi derecho cuando me lo violan, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Y bueno, también tenemos la Defensoría del Pueblo. Casualmente vengo a una reunión que se ha reactivado la Comisión Nacional contra la Discriminación para ir modificando esta ley, que hay que meterle algunos trabajo que ya se había hecho también anteriormente, pero ahora hay que empujarlo, porque esa comisión tiene que tener ese presupuesto para hacer esas campañas, para ir mitigando los distintos actos de discriminación y racismo que a diario encontramos en el país. Y no solamente los afros, todos los grupos étnicos están sufriendo estos distintos actos discriminatorios. Entonces, eso es importante, de que se está moviendo, se está buscando articulaciones para que el derecho realmente lo cuidemos y no permitamos más violaciones en este sentido. Y yo le digo una cosa, la esclavitud más nunca debe volver a ocurrir en el mundo, más nunca. Eso fue algo atroz y la historia para muchos no le gusta, pero es nuestra historia y nosotros tenemos que defender nuestra historia y defender nuestra identidad, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir. Gracias. La verdad es que rescato de cada uno de ustedes muchísimo. Creo que definitivamente etnia, historia y legado se ha cumplido en todos los sentidos. Pero no quiero dejar de mencionar algunos comentarios. Tenemos a Luis Rodríguez que dice felicidades Derisa por esta presentación. El conversatorio ha estado espectacular. Gracias por esto. Panelistas de lujo. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Saludos desde Colón. The real black grandma soup will put you to sleep. Así es. Usted sabe que eso es muy común, ¿no? Es que me dio hambre después de que comí, me dio sueño y dice que tienes niggeritis. Pero tú sabes que había un arroz que hacía nuestro abuelo, que era arroz con zapallo y arroz con espinaca, y que a mí no me gustaba. Pero ahora grande me encanta. ¿Viste? Pero es que te hicieron quedarte ahí y si no te quedas con hambre, por eso Así que ahora es. te gusta. Our family, genealogy, history and customs are not being passed down from generation to generation. Es importante que los padres y abuelos compartan su historia con las nuevas generaciones. Total. Muchísimas gracias Totalmente. por eso. Dice, excelente presentación, saludos. Bueno, la verdad es que, Donica, great representation of our family. Ay, 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 hay un Beard por ahí, Narcia Beard dice. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que, pues, se ha pasado el tiempo volando. Yo creo que when you're having fun, time flies. Eso es muy, muy cierto. Y gracias al aporte de distintas etnias, quiero rescatar eso último que usted ha dicho, porque quiero que quede muy claro que este reconocimiento al legado, a la historia de los afrodescendientes, no nos hace olvidar que muchas otras etnias han construido también junto a estos el canal. Sí. Y todas estas etnias, todas estas culturas son las que forman parte de nuestro país, con esa
gastronomía rica y variada que tenemos, todos esos géneros musicales. Entonces fue posible la construcción de la vía interoceánica gracias a ese legado. Pero para que esa herencia permanezca, para que sea invariable en el tiempo, necesitamos que cada uno de los dignos representantes de esta historia puedan seguir compartiendo, contando y construyendo ese futuro que todos queremos. Yo soy Derisa Simos de la Oficina de Comunicación e Imagen Corporativa. Quiero agradecerle a Urena Best, a Donica Beard, al señor Samuels por haber compartido con nosotros y a cada uno de ustedes, porque el conversatorio Etnia, Historia y Legado fue por y para ustedes. Felicidades en el mes de la etnia negra y esperamos que el día 30 todos vistamos con nuestros atuendos. Mañana estaremos en Colón con una presentación de grupos congos y el lunes habrá una presentación en el sector Pacífico. Y prometo patis y plantain tarts, que esa gastronomía hay que vivirla. Así que feliz tarde y gracias por acompañarnos a todos. Gracias, panelistas de lujo. Gracias. Gracias por la invitación.